Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. En este vídeo vamos a ver la segunda parte sobre el síndrome del QT largo, ¿vale? Lo que vamos a ver es el manejo perioperatorio. Si no habéis visto el primer vídeo, yo os recomiendo que lo veáis antes de ver el del manejo perioperatorio porque os va a permitir entender mejor cómo se toman las decisiones. Al final del vídeo, como bonus, os voy a contar una pequeña fábula, una anécdota médica que me parece muy interesante, muy formativa en relación con los fármacos, el QT, etc. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la consulta preanestésica con estos pacientes? Lo primero, obviamente, habrá que hacerles un electrocardiograma bien completo. Es muy habitual que vayamos a preguntarle a los cardiólogos por estos pacientes, sobre todo los pacientes que ya tengan patología, que van a venir a lo mejor con un desfibrilador implantado, etcétera, que ya han tenido episodios de muerte súbita o que tienen antecedente familiar de muerte súbita. Claramente ese paciente probablemente es de mayor riesgo y vamos a querer involucrar un poquito más a los cardiólogos a la hora de preparar a este paciente para el quirófano. Como digo, los pacientes más problemáticos van a necesitar, si no lo tienen puesto, la gestión de su desfibrilador automático o ponerles para la cirugía un marcapasos, ¿vale? Que nos permita hacerles un pacing si fuera necesario durante la cirugía. Obviamente que en la preparación de estos pacientes pues suspenderíamos todos los fármacos, ¿vale? Que puedan producir alargamiento del QT y que se puedan suspender, y corregiríamos todas esas hipos que hablábamos en el anterior vídeo, ¿no? La hipocalcemia, la hipomagnesemia, etcétera. Todas estas alteraciones habría que tenerlas corregidas. Los pacientes que estén beta bloqueados, mantendríamos el beta bloqueo. El beta bloqueo es el tratamiento de elección de los pacientes con QT largo congénito. Nos sirve en el QT largo adquirido, pero sí se usa en el congénito. Lo cual puede ser un poco contraintuitivo porque, como decíamos en otro vídeo, fármacos que producen bradicardia eventualmente nos van a prolongar el QT y los beta bloqueantes pues nos van a producir cierta bradicardia. Pero este es el tratamiento de estos pacientes. En cuanto al intraoperatorio, tenemos que tener claro que el perioperatorio es un momento de alto riesgo para estos pacientes. ¿Por qué? Porque en un solo momento vamos a concentrar un montón de inputs, de factores que pueden alargar el QT y que pueden llevar al paciente a tener una arritmia. Puede que los pacientes se nos enfríen, hipotermia, dijimos que era un factor. Puede que al paciente le duela y libere catecolaminas. Puede que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica, otro factor. Puede que le administremos distintos tipos de fármacos que puedan alargarle el QT. Puede que se produzcan alteraciones electrolíticas durante la intervención o en el posoperatorio. Se recomienda en nuestros pacientes, sobre todo en los QT largo congénitos, la premedicación con benzodiazepinas para tratar de minimizar el estrés, ¿no? Y el nerviosismo previo a la intervención. Lo otro que se recomienda es un ambiente silencioso, ya que algunos subtipos de QT largo congénito son muy susceptibles al ruido y eso les puede hacer entrar en arritmia. Algunos subtipos del QT congénito son muy curiosos en que tienen estas cositas que les hacen entrar en arritmia. Otros subtipos son los que tienen las arritmias cuando se meten en el agua. Les genera un reflejo y acaban teniendo arritmias en ese momento. Otra cosa que nos vamos a preparar si tenemos un paciente de esos, pues tenemos que revisar que tenemos nuestro magnesio listo, tenemos que revisar que tenemos nuestro desfibrilador, idealmente que sea un desfibrilador que tenga posibilidad de hacer un pacing, ¿vale? Que podamos hacer un marcapasos al paciente para acelerarle la frecuencia si fuera necesario. El magnesio lo vamos a poder usar tanto de tratamiento, pero también lo podemos usar profilácticamente, ¿vale? Nos va a servir como parte de nuestra estrategia multimodal de analgesia y además es profiláctico para prevenir la aparición de arritmias en estos pacientes. En cuanto a la monitorización, haremos una monitorización estándar, la que requiera el paciente, la que requiera la cirugía. Muy importante que no nos olvidemos de monitorizar la temperatura y que estemos pendientes de la temperatura, porque ya hemos dicho que la hipotermia es otro factor que se puede sumar. Y nuestras metas en realidad no van a ser tan distintas de la que deberíamos tener en todos los pacientes. Se van a beneficiar de hacer una buena anestesia. Y una buena anestesia quiere decir que el paciente esté calentito, que esté normotérmico, que no tenga alteraciones hidroelectrolíticas, que no tenga dolor, que tenga un buen manejo del estrés quirúrgico, ¿verdad? Etcétera. O sea, lo que deberíamos hacer en todos los pacientes, a estos pacientes les viene especialmente bien para que no prolonguen su QT y no entren en arritmia. Y ahora sí, vamos con el kit de la cuestión, que son las drogas, ¿vale? Nosotros en anestesia vamos a usar durante la intervención muchas drogas, pues ¿cuáles podemos usar? Esa es la pregunta, ¿no? Como decíamos en el otro vídeo, el propofol se considera una de las técnicas de elección en estos pacientes, siendo que en la lista de crediblemeds.com va a salir como
categoría D, ¿no? O sea que definitivamente se considera que prolonga el QT y que definitivamente podría producir TDPs. Entre los opioides que podemos usar, el fentanilo, el alfentanilo y el remifentanilo se consideran seguros. En cambio, otros opioides sintéticos como la buprenorfina o la oxicodona, la hidrocodona o el sufentanilo se considera que son peores opciones. En cuanto a los relajantes neuromusculares, aquí está fácil la cosa. Podemos usar roburonio, podemos usar cisatracurio, pero no deberíamos usar ni succinilcolina ni pancuronio. Para el mantenimiento de la anestesia, recomienda como primera opción el propofol, pero también se puede dar gas, ¿vale? Y dentro de los gases el ideal sería el sevoflurano. Ahora vamos a tratar de usarlos a la dosis más baja posible. Entonces, por ejemplo, en este caso, si tú fueras a usar propofol y remifentanilo, hacer una anestesia intravenosa, pues probablemente querrías poner una dosis un poquito más alta de remifentanilo, que se considera muy seguro, para poder bajar tu dosis de propofol, que se considera seguro, pero que definitivamente prolonga el QT. Como digo, está más que descrito el uso de sevoflurano, que también se puede usar, pero nuevamente, ¿le vas a poner sebo al 8%? Pues probablemente no sea lo ideal. Vas a tratar de usar un sebo bajito, de no dar bolos de sebo. La ketamina se considera contraindicada, ¿verdad? Porque nos va a activar hasta cierto punto el sistema adrenérgico y no queremos descarga de catecolaminas o alteraciones hemodinámicas. La dexmedetomidina aparece en la lista como fármaco condicional, o sea que en ciertas circunstancias podría dar problemas, pero en otros artículos prefieren o dicen de evitarla, ¿vale? Recordar que la dexmedetomidina puede producir bradicardia y puede producir ciertas alteraciones hemodinámicas. Los anticolinérgicos como la atropina y el glicopirrolato también trataríamos de evitarlos. Con la anestesia regional no tenemos problema de fármacos, podemos usar nuestros fármacos habituales y nos va a venir muy bien porque nos van a ayudar a controlar el estrés quirúrgico, a controlar el dolor, por lo tanto la descarga de catecolaminas, etc. Pero sí se recomienda que la uses de manera que no te vaya a producir una alteración hemodinámica. Así que si haces una anestesia neuroaxial, pues mejor hacer una epirraqui, ¿verdad? En que tú puedas controlar mejor el nivel de la anestesia y la instauración de la anestesia para que el paciente no se impotense, no tenga bradicardias o no tenga taquicardias, etc. Si vas a hacer un bloqueo de miembro superior o de miembro inferior, que no te va a producir alteración hemodinámica, pues estupendo. En cuanto a la analgesia posoperatoria, pues es muy importante porque estos pacientes van a seguir en riesgo mientras estén en el hospital y si tienen dolor y tienen estrés quirúrgico va a ser peor para ellos. Igual que es para todos los pacientes, pues para estos especialmente. Por suerte, los fármacos más habituales que usamos, el paracetamol, los AINES y la morfina, esos tres fármacos básicos de la analgesia, son seguros y los podemos usar sin mucho problema. El problema viene con los antieméticos. Muchos de los antieméticos, clásicamente el ondansetron y el droperidol, no los vamos a poder usar. ¿Qué alternativas tenemos? La metoclopramida, la ciclicina y la dexametasona. Aquí también el haber usado una técnica intravenosa con propofol también nos va a prevenir parte de los vómitos, sobre todo los vómitos de las fases más iniciales del posoperatorio, ¿verdad? Como veis, tenemos que valorar muy bien, ¿vale? No quiere decir que nunca vayas a poder ponerle un Zofran a este paciente, pero siempre que puedas lo vas a evitar, pero imagínate que tienes un paciente con unos vómitos pertinaces, ¿vale? Pues tú a lo mejor haces una valoración riesgo-beneficio y a lo mejor decides finalmente ponerle a lo mejor un ondansetron, ¿no? Y a lo mejor se lo pones a una dosis muy bajita y se lo pones en una perfusión en 2 horas en vez de ponérselo así. Algunos de estos fármacos tienen mal nombre o mala reputación a nivel de intervalo QT porque en ciertos entornos, no necesariamente el quirúrgico, se han usado a dosis altas. Por ejemplo, en oncología es muy habitual que tú uses el ondansetron a lo mejor en dosis de 16 miligramos, ¿vale? Y que se ponga un bolo de 16 miligramos y luego, claro, alguien reporta que un paciente tuvo una arritmia, pero eso no suele ocurrir a lo mejor con los 4 miligramos que pones tú en quirófano. Algo similar pasa con el droperidol. El droperidol nosotros lo usamos en dosis muy pequeñitas, imaginaros 0,6 miligramos y en psiquiatría, cuando lo usan como neuroléptico, ¿no? Para calmar a alguien, usan varios miligramos. O sea, a lo mejor le ponen 5 miligramos, 10 miligramos de droperidol y
a lo mejor en ese caso sí que se reporta que alguno de esos pacientes puede hacer una arritmia. Entonces tenemos que contextualizar y siempre estar haciendo un riesgo-beneficio sobre los fármacos que vamos a poner y en qué entorno y situación y con qué otros factores concomitantes los vamos a administrar. En el postoperatorio reintroduciríamos, ¿verdad?, el beta bloqueo. De los pacientes que estaban beta bloqueados, pues les seguiríamos su beta bloqueo, que es su tratamiento en el putelargo congénito, como hemos dicho. Y luego, ¿qué pasa si tenemos arritmias? ¿Qué pasa si el paciente efectivamente nos da problema? Bien, pues se distinguen 4 escenarios, ¿vale? El escenario 1, el paciente que hace una arritmia, pero sale solo, ¿vale? Entonces es un episodio aislado, el paciente ha salido solo y el paciente está estupendamente. En ese caso, lo único que vamos a hacer es seguir observando y administrarle el magnesio si es que todavía no se lo habíamos puesto profilácticamente. Normalmente le vamos a administrar los típicos 2 gramos que se suelen poner en adultos en unos 15 minutos, recordando que sus efectos adversos son la debilidad y la depresión respiratoria. Pero eso es raro que con una dosis única de 2 gramos lo vayas a tener. El caso 2 sería el paciente que ha tenido varios episodios de torsado de puntas, pero que ha salido espontáneamente, ¿vale? Y el paciente sigue bien. En este paciente se va a llevar, por supuesto, el magnesio si es que no se lo había llevado ya y usaríamos aquí el marcapasos, ¿vale?, transvenoso, idealmente si es que lo teníamos puesto. Así que vamos a hacerle un pacing y le vamos a llevar la frecuencia entre 100 y 140, ¿vale?, para taquicardizarle y de esa manera reducir el intervalo. Aquí nuevamente es posible que pudiéramos necesitar hablar con un cardiólogo para que nos asista en las decisiones de estos pacientes que empiezan a ser ya más complicadas. Otra opción, si no disponemos de un marcapasos, ¿vale?, y no lo tenemos puesto o no lo disponemos, sería usar una perfusión de isoproterenol y titular esa perfusión para ir subiéndole la frecuencia y lograr nuevamente tener esa frecuencia de entre 100 y 140 para cerrarle el QT al paciente. El caso 3 es el paciente que hace una TDP y tiene inestabilidad hemodinámica, ¿vale?, que está hipotenso, etcétera, a raíz de la arritmia. Pues este paciente, por supuesto, se lleva su magnesio, que muy probablemente se lo vas a poner más rápido que en 15 minutos en este caso, y una cardioversión eléctrica sincronizada. El caso 4 es una taquicardia sin pulso. Si la taquicardia ha degenerado en una fibrilación ventricular, daremos una desfibrilación, un choque eléctrico, lo antes posible. Aparte, por supuesto, de administrar el magnesio. No administraríamos amiodarona en este caso, se podría administrar lidocaína como antiarrítmico. Y como digo, en esta situación en que ya vas a tener un paciente que se te está parando y que vas a tener ciertas dudas de cómo manejarlo óptimamente, pues nuevamente involucrar a los cardiólogos o tenerlos ya cerca en este caso sería muy recomendable. Bien, pues ahí hemos visto los 4 escenarios posibles y hemos visto un poco cuál es el manejo perioperatorio del paciente. Como veis, hay muchas cosas que simplemente es hacer una buena anestesia, ¿no?, mantener al paciente con una homeostasis de todos los aspectos, ¿verdad?, metabólico, hormonal, hidroelectrolítico, etcétera, con un buen manejo de la analgesia tanto intra como posoperatorio, involucrando probablemente a los cardiólogos un poquito más en los pacientes que claramente son más sintomáticos, más problemáticos, porque es posible que tengan problemas durante el intraoperatorio. Ahora sí os voy a contar la anécdota que yo vi en un vídeo en YouTube, que trataré de poner el link, ¿vale? Se trata de la historia del droperidol. El droperidol es un fármaco que se usó durante muchos años en millones y millones y millones de pacientes sin ningún problema aparente, pero misteriosamente cuando salió el ondansetron, un fármaco maravilloso antiemético y muy caro en su momento, el droperidol, que había sido el fármaco de elección, que es un antiemético estupendo y muy barato, pues se reportaron a la FDA varios casos de QT largo prolongado y arritmias, ¿no?, en relación con el uso de droperidol. Y entonces, a partir de ahí, la FDA pues vetó al droperidol y todo el mundo dejó de usar droperidol porque la FDA había dicho que era muy peligroso y a partir de ese momento, aunque se había administrado en millones y millones y millones de pacientes, el droperidol dejó de ser algo considerado seguro y ya era pues como que si tú ponías un droperidol eras un criminal. ¿Y qué tenías que usar? El ondansetron, que era carísimo. Y ya he dicho en otros vídeos que de hecho era tan caro que surgieron muchos algoritmos para decidir qué paciente tenía tantos factores que se le podía poner el ondansetron. Luego pasó algo muy curioso. Cuando venció la patente del ondansetron, al poco tiempo de vencer esa patente, volvió a reaparecer el droperidol. Ahora ya volvía a ser seguro. Y ahora vuelve a estar disponible para todos. Qué curioso. Entonces, esta es una anécdota que a mí me impresionó bastante, que te hace pensar en que muchas veces tienes que tú ser capaz de analizar las cosas y ver un poco el contexto más global
y ver cuándo pues te están vendiendo la moto. Bueno, espero que os haya gustado la anécdota. Como digo, os dejaré un link para que veáis de dónde lo saqué. Si os ha gustado este vídeo, por favor darle al like y suscribiros al canal si queréis ver más vídeos como este sobre anestesia y seguridad en el quirófano. Muchas gracias por haberlo visto y os veo en el siguiente. Hasta pronto.